Hola, ¿qué tal? A continuación, mis compañeros y yo les hablaremos sobre el tema de intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor. El tipo más simple de intercambiador de calor consta de dos tubos concéntricos de diámetros diferentes, como se muestra en las siguientes imágenes. Aquí podemos ver un flujo paralelo. Nos dice que un flujo paralelo, los dos fluidos, el fluido y el caliente, entran en intercambiadores por el mismo extremo y se mueven en la misma dirección. Tanto en cambio, el contraflujo, los flujos entran en el intercambiador por los extremos opuestos. Esto influye en la dirección opuesta. Como podemos saber, las flechas nos marcan en el flujo paralelo que van todas en la misma dirección. Mientras tanto, en el contraflujo, las salidas y las entradas se puede ver que constan en diferentes sentidos en cada tubo. Intercambiadores compactos. Otro tipo de intercambiadores de calor diseñados específicamente para lograr una gran área superficial de transferencia de calor por unidad de volumen es el compacto. La razón entre las áreas superficiales de transferencia de calor de un intercambiador y su volumen se llama densidad de área. En los intercambiadores compactos, los flujos suelen moverse de manera perpendicular entre sí, y esa configuración de flujo se le conoce como flujo cruzado, el cual todavía se clasifica más como flujo no mezclado o flujo mezclado, dependiendo de la configuración como se muestra en la siguiente imagen. A nuestra izquierda podemos ver una imagen del flujo no mezclado. Como nos podemos dar cuenta, este se divide entre capas, evitando así que los flujos se mezclen. Y en el mezclado podemos ver que solo es una capa el cual contiene ambos. Bueno, soy Carlos Alberto Sarabia Ramos y le explicaré un ejemplo de flujo cruzado de dichos intercambiadores de calor. Dicho problema dice, se conduce una prueba para determinar el coeficiente total de transferencia de calor en un radiador automotor, el cual es un intercambiador compacto de agua hacia aire y de flujo cruzado, en donde los dos fluidos, el aire y el agua, no se mezclan. El radiador tiene 40 tubos con diámetro interno de 0,5 centímetros y longitud de 65 centímetros, en una matriz de aletas de placa con muy poco espacio entre sí. El agua caliente entra al tubo a 90 grados centígrados a razón de 0,6 kilogramos sobre segundo y sale a 65 grados centígrados. El aire fluye a través del radiador por los espacios entre las aletas y se calienta desde 20 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Se pide determinar el coeficiente de transferencia de calor total subíndice I de este radiador con base en el área de la superficie interior de los tubos. Bien, primero lo que hay que destacar es que es un sistema de flujo cruzado, ya que tiene estas aletas por donde el aire pasa entre ellas, impidiendo que el aire se desvíe y y quede en paralelo a los tubos, por lo cual es un aire no mezclado. Además de que es compacto porque el espacio reducido entre ellas. Bueno, eh, ¿qué se tiene que hacer primero? Se obtiene el calor específico del agua a temperatura promedio. Para ello se obtiene primero la temperatura promedio, que es igual a la temperatura de entrada más la temperatura de salida sobre 2 del agua. Y damos los datos, se sustituyen y nos da 77.5 grados centígrados. Con este valor nos dirigimos a la tabla A9 del libro de transferencia de calor y masa por edición de MOD para obtener el calor específico a dicha temperatura. Sin embargo, nos damos cuenta que no hay tal valor, por lo cual se procede a hacer una interpolación donde Y0 es el calor específico a 80 grados centígrados, Y1 es el calor específico a, a perdón, Y0 es el calor específico a 75 grados centígrados, Y1 es el calor específico a 80 grados centígrados, X1 es el calor específico, es la temperatura de 80 grados centígrados y X0 es la temperatura de 75 grados centígrados y X0 es la temperatura la cual queremos saber,
la cual es a 77 grados centígrados. Sustituyendo y realizando esta ecuación, nos da que el calor específico a 77,5 grados centígrados es igual a 4.195 joules sobre kilogramos por Kelvin, lo que es igual a 4.195 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Porque recordemos que el incremento de la temperatura en Kelvin y en Celsius es igual. Bueno, teniendo eso, se dice que la razón de transferencia de calor del agua caliente hacia el aire se determina con base en un balance de energía sobre el flujo del agua. ¿Cuál es la siguiente ecuación? Que es igual a la razón de transferencia es igual a m por calor específico por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida del agua. Sustituyendo estos datos, los cuales tenemos de este lado, nos da que la razón de transferencia de calor del agua caliente hacia el aire es igual a 62.925 watts. Teniendo este valor, se puede determinar lo que es el coeficiente de transferencia de calor total, ya que tenemos esta ecuación en la cual lo único que tenemos que hacer es despejar el coeficiente de transferencia U sub índice I para obtener esa ecuación. Pero también nos damos cuenta que de estos valores solo tenemos lo que es la razón de transferencia, para el cual antes tenemos que sacar lo que es el área de transmisión de transferencia de calor A sub índice I, el factor de corrección F y la diferencia media logarítmica de temperatura para la disposición a contraflujo, la cual a continuación obtendremos. Comenzamos con obtener el área de transferencia de calor del lado de los tubos, la cual es el área superficial total de estos y se determina a partir de la siguiente ecuación. Área es igual a pi por el número de tubos por el diámetro por la longitud. Sustituyendo estos datos, los cuales tenemos de este lado, y nos los da el problema, el área es igual a 0.408 metros cuadrados. Ya obtuvimos el área, procedemos a obtener lo que es la diferencia media logarítmica de temperatura, la cual se obtiene a partir de esta forma. Sin embargo, nos damos cuenta que antes tenemos que obtener estos valores, la cual se obtiene de la siguiente manera. El incremento de T1 es igual a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. De la temperatura de entrada del agua menos la temperatura de salida del aire. Teniendo estos datos, tenemos que el incremento de temperatura es igual a 50 grados centígrados. El incremento de temperatura 2 es igual a la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del aire. Sustituyendo estos datos, nos dan que el incremento de temperatura 2 es igual a 45 grados centígrados. De igual manera, aquí tenemos los datos para una mejor comprensión. Sustituyendo estos datos en la fórmula, nos da que la media logarítmica de temperatura es igual a 47,5 grados centígrados. Por último, lo que nos falta es obtener el factor de corrección F, para el cual nos ayudaremos de la figura 11.18c del libro de transferencia de calor de masa, cuarta edición de MOD. Esta figura es específicamente para flujo cruzado de un solo paso con los dos fluidos de flujo no mezclado. Y específicamente para lo que nos pide nuestro problema. Bueno, ¿cómo se interpreta esta figura? ¿Cómo obtenemos? Bueno, dice que en esta figura se muestran las configuraciones comunes de los intercambiadores de flujo cruzado y de coraza y tubos en función de las razones P y R, entre dos temperaturas con subíndice 1 y 2 que se refieren a la entrada y la salida respectivamente. Para la razón P, lo que se hace es, con ayuda de esta fórmula y de los valores en la cual temperatura 2 es la temperatura de salida del agua, T1 es la temperatura de entrada del agua, T mayúscula subíndice 1 es igual a la temperatura de entrada del aire menos la temperatura 1 que es igual a la temperatura de entrada del agua. Sustituyendo estos datos en la fórmula para obtener la razón de P nos da que es igual a 0.36. Lo mismo hacemos con la razón R.
sustituyendo los datos, los cuales tenemos de este lado, nos dan que es igual a 0.8. Teniendo estos valores, con ayuda de esta tablita, obtenemos lo que es el factor de corrección. De este lado, eh, en la línea de X, buscamos lo que es 0.36, la razón de P. Ya teniendo ese, mm, elevamos hasta cruzar con la línea, la cual se cruce con la razón R, la cual está aquí, 0.8, nos dio. Cuando se cruce es aquí donde se obtiene el factor F. Si nos damos cuenta, queda entre 0.9 y 1. Eh, Aquí se tantea un poco y tenemos que el factor de corrección es 0.97. Bueno, ya tenemos los 4 datos para obtener lo que es eh, el coeficiente de transferencia de calor total U subíndice I, la cual los datos obtenidos los tenemos de este lado. Entonces, para finalizar, con la fórmula mencionada anteriormente, me parece la siguiente, se sustituyen los datos y nos da lo que nos pide el problema, la cual es el coeficiente de transferencia de calor total, la cual es igual a 3.347.32 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Bueno, este es todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Pérez González y yo les daré un ejemplo de flujo paralelo, el cual aquí estoy tomando la guía del problema como aquí se muestra. Bueno, y básicamente el problema va así: se va a calentar agua a igual a 4180 joules por kilogramo grados centígrados en un intercambiador de tubo doble y flujo paralelo desde 25 grados centígrados hasta 60 grados centígrados a razón de 0.2 kilogramos por segundo. El calentamiento se va a dar por medio de agua geotérmica con igual a 4310 joules kilogramo por centímetro por grado centígrado, perdón, de la que se dispone a 140 grados centígrados con un gasto de masa de 0.3 kilogramos por segundo. El tubo interior de este pared delgada y tiene un diámetro de 0.8 centímetros. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 550 watts metro cuadrado por grado centígrado, determina la longitud del intercambiador requerido para lograr el calentamiento deseado. Bueno, de acuerdo pues a su solucionario del capítulo 11 de este libro, principalmente aquí da, de acuerdo al solucionario, la propiedad específica del calor del agua geotérmica. Bueno, sería de 4.18 y 4.31 kilojoules por kilogramo por grado centígrado respectivamente. De ahí se analiza el rato de calor o algo así en la cabeza del extractor, que es igual a Q menos MC U de subíndice, porque igual la temperatura de entrada menos la temperatura infinita, otro subíndice menos 0.2 kilogramos por segundo por 4.18 kilojoules kilogramos por grado centígrado, que es el que especifica aquí. Y luego está en la otra temperatura, que es por 60 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Esto nos da, ya resolviendo esta ecuación, igual a 29.26 kilowatts. Bueno, después de la salida de temperatura del agua geotérmica se determina por Q menos MC subíndice por la I infinita menos I de la salida. Su subíndice lo del geotérmico. Bueno, esto es igual a la temperatura de la salida
menos otra temperatura, menos Q sobre MC, menos subíndice, menos 140 grados centígrados, menos los 29.26 kilowatts que dio en esta operación pasada, entre los 0.3 kilogramos por segundo. Y aquí no bueno, por los 4.31 kilojoules kilogramo por grado centígrado, que especifica que son la propiedad del agua geotérmica, el fluido geotérmico en este caso. Es menos los 117.4 grados centígrados. Bueno, logarítmicamente la diferencia de temperatura es el incremento de T1 menos TK1 menos T menos 140 grados centígrados menos 25 grados centígrados es igual a 115 grados centígrados. Ahora, el incremento de la temperatura 2 menos TK de la salida menos TK de la igual de salida menos 117.4 grados centígrados menos 60 grados centígrados es igual a 57 grados. Esa es la diferencia. Y de ahí se hace otra operación, que el incremento de T1 menos el incremento de la temperatura menos el incremento de la temperatura 2 entre el logaritmo natural del incremento de temperatura 1 sobre el incremento de la temperatura 2. Esto nos da 115 menos 57.4 sobre el logaritmo natural de 115 sobre 57.4. Esto nos da 82.9 grados centígrados. Bueno, la área superficial de la cabeza del extractor es determinada por Q menos U por A subíndice, el incremento de T sobre T subíndice I, igual a A1 menos Q U por el incremento de T menos los 29.26 kilowatts. Aquí le faltó el este de aquí para señalar la división o algo así, de 0.55 kilowatts sobre metro cuadrado por los 82.9 grados centígrados. Esto menos, bueno, esto nos viene dando 0.642 metros cuadrados. Ese es el área de la superficie del área. Ahora, lo largo del tubo que se requiere es el incremento es igual a pi por d por l tal que o algo así, es igual a l entre a por i y sobre pi por d. Esto se traduce o se sustituye 0.642 metros cuadrados, que es el área, por pi por 0.008 metros, y nos da un total de 25.5 metros. Es el largo que requiere el tubo. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte del equipo 4. Espero sea de su agrado y hasta luego.